La Rioja no es solo el Valle del Ebro, una región de llanuras onduladas cubiertas de huertas, frutales y viñedos. Muy cerca del curso del río, cayendo a pico sobre el valle, se asoma la Rioja Serrana. Aquí, en las estribaciones de los picos de Urbión, entre un laberinto de montañas, se abren los valles de los ríos Iregua y Leza. Son las tierras de Cameros. El valle del Iregua forma lo que se llama el Cameros Nuevo, separado de la Rioja por las peñas de Isla Llana. Al valle del río Leza corresponde el otro Cameros, el Cameros Viejo. También aquí el río ha tenido que abrir un profundo surco horadando la montaña para abrirse al valle del Ebro en Leza del río Leza. Son como puertas que marcan la separación entre la montaña y el valle, entre la Rioja y la sierra. A escasos 30 kilómetros del valle del Ebro, pero aislada en sus montañas, la tierra de Cameros tiene hoy 3.500 habitantes repartidos entre sus 800 kilómetros cuadrados de superficie. Menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Cameros es tierra de despoblados. El diccionario de Madoz decía en 1847 que esta iglesia podía albergar a todos los habitantes del pueblo, luezas. Eran 220 almas. En 1970 ya no había almas que cuidar. De Torremuña se fueron los últimos en 1975. Las tierras las compró el Icona. Hoy, algunos de los que nacieron aquí suben los fines de semana a recordar los paisajes de su infancia. Se encontrarán con que es esto lo que queda de su escuela. Un natural de Treguajantes, don Francisco Sánchez de Cabezón, llegó a ser obispo de Astorga. Mandó construir a sus expensas una gran iglesia para su pueblo natal, con cúpula, linterna y tejadillo de pizarra. Era el año de gracia de 1759. Había entonces entre Guajantes 89 vecinos, incluidas 19 viudas. Eran más de 400 habitantes. Luezas, Torremuña, Treguajantes son 3 pueblos abandonados. Hay muchos más. De los 25 pueblos del Cameros Viejo, solo 13 están hoy habitados. El abandono definitivo se produjo hace muy pocos años, en la década de los 60, la de los planes de desarrollo, cuando la necesidad de mano de obra en los centros industriales provoca un doble proceso migratorio, del campo a la ciudad, de España a Alemania o Francia. Las expectativas de un trabajo mejor pagado, de mejores condiciones de vida, la esperanza de salir del aislamiento, empujaron a los campesinos más jóvenes a abandonar tierras y corrales. En 10 años, la población de Cameros se redujo a la mitad. Los pueblos más pobres y aislados fueron abandonados. Pero el declive de Cameros es más antiguo. La historia de Cameros en los últimos 2 siglos es la historia de una decadencia.
Sus comienzos, sin embargo, fueron gloriosos. Cameros entró en la historia con una batalla legendaria, la Batalla de Clavijo. Durante la primera mitad del siglo IX, navarros, musulmanes y leoneses libraron sucesivas batallas con diversa suerte por controlar este castillo que era la llave de La Rioja. Quiere la tradición que en una de estas batallas interviniera decisivamente el apóstol Santiago, Santiago Matamoros. Los beneficiarios de esta ayuda celestial se repartieron cameros. Por un lado, la Iglesia. Pueblos enteros fueron entregados en vasallaje a los monasterios de Albelda, Nájera, Erce y este de San Prudencio, el único situado en el interior de la comarca. Por otra parte, con Clavijo nacieron los solares de Valdeosera, Tejada y Las Calderas, y se consolidó el señorío de Cameros, que sobreviviría hasta 1811, en que las Cortes de Cádiz votaron su abolición. Durante siglos, nobles, abades y señores lucharon, pleitearon, conspiraron por el dominio de los pastos de Cameros. Porque la primera riqueza de Cameros fue la oveja. La propiedad de rebaños no estaba reñida con la nobleza de sangre. La tierra caliza, el clima atlántico, la altitud adecuada, daban pastizales de gran calidad. Todavía ahora, cuando ya casi no quedan ovejas en Cameros, mucha gente asocia este nombre a las prendas de lana de oveja merina. Durante varios siglos, en Cameros estuvo el origen de una de las más importantes rutas del honrado concejo de la Mesta. Durante 5 meses, desde mayo a noviembre, los pastos altos de Cameros alimentaban los miles de ovejas de los grandes ganaderos trashumantes. Luego, al llegar los primeros fríos de noviembre, los pastores cameranos emprendían el viaje hacia el sur. Hoy como ayer, el equipaje del pastor es escaso, el ajuar imprescindible para vivir medio año fuera de sus casas. Los pastores trashumantes de Cameros, a diferencia de otros como los de León, viajan solos. La familia queda en el pueblo y durante los largos meses del invierno la suya será una vida solitaria y desarraigada. La importancia de Cameros para la ganadería trashumante radicaba en su peculiar distribución de la propiedad de la tierra. En Cameros, más del 80% de la tierra es de propiedad comunal. Son pastos y montes explotados por los ayuntamientos o puestos a la libre disposición de los vecinos. Los ganaderos podían aprovechar gratuitamente estos pastos comunales durante el verano, compensando así el coste de los alquileres de fincas para pastos en el sur. Durante siglos, año tras año, los grandes rebaños de ovejas han ido descendiendo lentamente a través de las dos Castillas hasta llegar a las tierras bajas del valle de Alcudia y Extremadura, donde pasarían el invierno. Hoy, solo 5.000 ovejas realizan ese viaje. En el siglo XVIII llegaron a ser 250.000. El viaje es ahora más cómodo. Hoy los trashumantes solo deben recorrer las cañadas hasta Soria. Desde allí harán el resto del camino en ferrocarril.
En torno a la oveja crecieron los grandes pueblos de cameros. Torrecilla, sede de la Administración de Justicia, arciprestazgo, plaza notarial, lugar de mercado y, en definitiva, cabecera de la comarca. En cada pueblo, la propiedad comunal de la tierra aseguraba a cada vecino el derecho a pastos y leña gratuitos. Así nacieron pueblos grandes, donde se avecindaban los propietarios de los rebaños, una nobleza rural asociada a la ganadería de la oveja. Y crecieron los pueblos y las iglesias, que expresaban tanto la fe como la riqueza de los vecinos. Fueron los años de esplendor de los cameros. A partir del siglo XVIII, la oveja entró en decadencia. Pero en cada uno de los cameros las consecuencias fueron distintas. En el Cameros Nuevo, el que corresponde al Valle del Iregua, más húmedo, con un clima más atlántico, este bosque de hayas, robles y pinos sustituyó a los antiguos pastos. Era una nueva fuente de riqueza. Aquí no ha llegado a quedarse vacío ningún pueblo. Desde que faltó la oveja, el bosque ha dado trabajo y enriquece a vecinos y ayuntamientos. Aunque de propiedad municipal, el bosque está sometido ahora a la explotación privada. Los concejos subastan cada año sus montes para el aprovechamiento forestal y obtienen a cambio importantes beneficios, una parte de los cuales revierte de nuevo en el cuidado y mantenimiento de los propios bosques. Esta política ha evitado la deforestación incontrolada y ha permitido incluso que especies no autóctonas, como el pino, se convirtieran en parte muy importante de la riqueza forestal del Cameros Nuevo. Todavía en 1818, escribía el párroco de Montenegro de Cameros: a pesar de tanta decadencia, en el día comienzan a producirse pinos con alguna abundancia. Árboles que apenas se conocían en nuestro término y ahora se dejan ver en diferentes sitios. Hoy, en el Cameros Nuevo, los bosques de pinos representan más de la mitad de su riqueza forestal. Mucha peor suerte corrió el Cameros Viejo. Dicen las tradiciones que con las maderas de sus bosques se fabricaron las carabelas de Colón o las naves de la Armada Invencible. De aquí salió la madera para las fraguas vascas. Pero fueron los propios cameranos los que destruyeron su bosque. Se talaron los árboles para dejar sitio a los pastos para los rebaños. Se quemó la madera para trabajar la lana en los batanes y lavaderos. Al expirar la mesta, el bosque agonizaba. Pero el declive de la oveja y de la lana le dieron el golpe de gracia. El Cameros Viejo se orientó hacia la agricultura. Se quemaron bosques y se hicieron rozas para ampliar la tierra cultivable. Pero la lluvia, lavando las laderas, hizo improductiva la tierra. El Cameros agrícola fracasó.
Hoy, solo el 2% de la tierra está cultivada. Ya no es una tierra fácil para nadie, excepto tal vez para las cabras. Pero las cabras, que dan leche, carne y queso a los vecinos, tienen también sus enemigos. Para los técnicos, la cabra destruye los brotes tiernos de los árboles y hace imposible la repoblación forestal del Cameros Viejo. Y sin embargo, la cabra, con su insaciable voracidad, con su capacidad para alimentarse de matorrales y rastrojos, podría ser el complemento perfecto para la otra forma de ganadería que se está desarrollando en Cameros, la vaca. Hoy, la vaca ha sustituido casi completamente a la oveja y a la cabra. Casi 8.000 cabezas de ganado vacuno pastan en Cameros. Mientras la oveja exige pastos previamente labrados, la vaca, menos exigente, puede aprovechar los pastos de inferior calidad que se han ido formando con el abandono de los cultivos. Así, como consecuencia del fracaso de la agricultura y de la escasez de mano de obra, la mirada vigilante del pastor de ovejas se ha visto reemplazada por un pastoreo extensivo. El ganado se deja suelto por los pastos y solo es necesario reunirlo cada 15 días para darle la sal. Entonces, en los salegares, cuando el ganado acude a la llamada de los pastores para tomar la sal, es el momento para que los ganaderos hagan el conteo y el control de sus rebaños. Tampoco exige mucha dedicación la abeja. En los últimos años, Cameros se ha poblado de colmenas movilistas que pueden viajar en cajas a grandes distancias. Aprovechando la flor estival, los apicultores valencianos ascienden a las sierras de Cameros a depositar sus colmenas. Es una nueva forma de trashumancia, la trashumancia de la abeja. Pero la abeja no es nueva en Cameros. Hay pueblos como Ajamil, en el Cameros Viejo, con una larga tradición colmenera. Para guardar las moscas, que es como llaman en Cameros a las abejas, los colmeneros fabrican unos extraños cestos de forma cilíndrica. Para ello utilizan el mimbre que recogen a finales del verano en la ribera de los ríos y lo trenzan alrededor de una horma de madera. Es un trabajo de cesteros. Después, la vaca proporcionará el material aislante e impermeabilizante necesario para concluir la colmena. Es un material barato y renovable, simbiosis entre dos formas de ganadería. Así se hacen los peones que pueden verse en los alrededores de los pueblos. Los cameros despoblados de hoy fueron en un tiempo la reserva humana de La Rioja. Porque Cameros fue siempre tierra de emigración. Emigración al valle,
a otras regiones españolas y sobre todo emigración a América. Cameros ha sido y es tierra de indianos. Los indianos están presentes en Cameros en la existencia de un tipo particular de vivienda, la casa del indiano. Son casas construidas con un gusto urbano muy diferente de la estructura tradicional de la vivienda camerana. Pero los indianos están especialmente presentes a través de una figura muy particular, el benefactor. Los emigrantes, enriquecidos en otras tierras, no olvidaban su comarca natal. Con sus donativos se empedraban las calles, se construían fuentes y, sobre todo, se levantaban escuelas. Porque el emigrante camerano fue un emigrante instruido, que, agradecido a la formación recibida, se preocupó porque sus paisanos la siguieran recibiendo. Cameros tuvo así, desde muy pronto, una red de escuelas públicas financiadas por sus emigrantes. Sus nombres se asoman en las esquinas de las plazas, en las lápidas conmemorativas, en estatuas. Los indianos están asociados incluso a la que es la fiesta más importante y tradicional de los cameros, la romería de la Caridad de la Virgen de Lomos de Orios. Cada año, el primer domingo de julio, más de 10.000 personas se concentran ante la ermita de Lomos de Orios. En 1520, los pastores trashumantes de Villoslada, al regresar a su tierra, fueron atacados por unos ladrones. Suplicaron la protección de la Virgen y una espesa niebla les protegió, escondiéndolos durante el resto del viaje. Desde entonces, cada año, los ganaderos de Villoslada han venido entregando a la Virgen una oveja o un celemín de trigo según sus propiedades. Y de acuerdo con la promesa, todos los asistentes a la romería deberán recibir un pedazo de pan y un trozo de carne de la Caridad de la Virgen. Desde hace 15 años, ya no son pastores los que pagan la caridad. Son algunas familias de cameranos afincados en Chile los que pagan la fiesta. Son los chilenos. Para muchos de los romeros, esta es simplemente una fiesta folclórica. Para otros muchos, este pan y esta carne bendecidos de la caridad tienen un carácter casi sacramental. Muchos devotos guardarán el pan de la caridad en sus casas durante todo el año como remedio milagroso a sus posibles dolencias. Con la fiesta de la caridad da comienzo el verano en Cameros.
Con el verano comienza el retorno, siquiera temporal, de los que se fueron. Vuelven las familias a pasar las vacaciones. Vuelven los niños. Cameros, durante el verano, triplica y en algunos pueblos multiplica por 5 su población. A los cameranos que vuelven se unen muchos otros riojanos que han descubierto Cameros como zona de recreo. En 1966, las aguas de este embalse cubrieron el valle del Rasillo. Los agricultores de La Rioja necesitaban agua para sus huertas y frutales. Hoy, los cameranos ven subir a los logroñeses a practicar deportes náuticos en el pequeño mar interior abierto en el seno de sus montañas. La Rioja descubre la sierra cada verano, pero vuelve a olvidarla en invierno. Con las fiestas de Gracias, mediados septiembre, comienza el otoño en Cameros. Todos los otoños, millones de palomas descienden desde Centroeuropa y tratan de cruzar las cumbres de Cameros dirigiéndose hacia el sur. Allí les esperan los cazadores. Campesinos de la comarca y gentes venidas de fuera para participar en la caza. Cada forastero puede gastarse una pequeña fortuna para andar durante 15 días por entre estas peñas. Dicen que cada paloma cobrada les cuesta 25.000 pesetas. Con la llegada del otoño, los pueblos se vacían. Es entonces cuando puede apreciarse que en Cameros hay incluso menos población de la que dicen las estadísticas. Muchas personas, pese a vivir fuera, siguen censadas en Cameros para tener derecho a los pastos y la leña comunales.
Es un comportamiento que los propios ayuntamientos admiten para incrementar su población oficial y no perder su autonomía municipal. En definitiva, para no desaparecer como pueblos. Pero este Cameros despoblado es también una comarca de viejos. Hay más jubilados que personas activas. Y son los viejos los que conservan las tradiciones artesanas. Este es un fabricante de escriños. Para su trabajo utiliza haces de paja de centeno y tiras de corteza de mora silvestre que él mismo se encarga de recoger y limpiar. Cuando este artesano era joven, los escriños servían para guardar los granos y la harina. Ahora cumplen simplemente funciones decorativas. El otoño es una estación de tránsito para el temido invierno serrano. Se secan ciruelas envueltas en periódico, pimientos, se preparan conservas, se almacena la leña. El invierno llega pronto. A primeros de noviembre, la nieve visita la sierra y no abandonará definitivamente la comarca hasta bien entrado el mes de abril. Las comunicaciones se hacen más difíciles. Cameros se queda definitivamente solo. Las casas de Cameros han sido construidas para resistir la dureza del clima. El aislamiento, la falta de incentivos, el proceso de despoblación las han salvado de la destrucción. Aquí no ha entrado la piqueta de los albañiles, el aluminio, la uralita. La decadencia de Cameros le ha permitido conservar su arquitectura popular. La piedra en mampostería es el material más empleado. No solo en las casonas señoriales, cuyos escudos alardean de nobles propietarios. La vivienda tradicional, la de los simples campesinos, también recurre a la piedra para levantar sus paredes. La piedra y la madera.
Una casa en ruinas descubre las técnicas constructivas de la vivienda camerana. La doble pared de piedra, con un relleno interior de cascote que actúa como aislante. La pared interior revocada con yeso. La estructura de vigas de madera de roble o de haya para soportar suelos y techo. Son vigas largas que permiten cubrir grandes superficies. Así pueden abrirse soportales bajo las viviendas, facilitando la comunicación entre vecinos en los meses invernales. Arriba del todo están los graneros que aquí llaman payos. Sus paredes no son generalmente de piedra. Para aligerar peso y facilitar la aireación, se utiliza adobe o madera de avellano entrelazada. En su interior están los alorines, donde se guardaban los diferentes tipos de grano. La cocina es el centro de la casa serrana. Es el único lugar caldeado de la vivienda donde se hace la vida familiar alrededor del fuego. Junto a la cocina se sitúa el horno de pan. Los hornos, construidos en adobe y barro mezclado con sal, se utilizaban una vez a la semana para cocer grandes hogazas de 2,5 libras. El horno de pan, en sus diferentes variantes, está presente en casi todas las viviendas. La rehabilitación de viviendas con fines turísticos ha respetado en general la arquitectura popular, limitándose a realzar los rasgos que el aislamiento había conservado. Coincidiendo con el incipiente desarrollo turístico, hay un esfuerzo en Cameros por recuperar tradiciones artesanales perdidas. Las muchachas de este taller de Villoslada aprovechan las tardes de invierno para aprender a fabricar almazuelas. Es un trabajo largo y tedioso. Hay que ir uniendo primero pequeños retales para formar dibujos. Luego, las pequeñas piezas se cosen para formar superficies más amplias que pueden seguir uniéndose hasta alcanzar el tamaño deseado.
Hacen falta meses para terminar el trabajo. Hay almazuelas de todos los tamaños, dibujos, formas, texturas. Hoy son una artesanía de lujo. En su origen, fueron un medio de aprovechar viejos trapos cuando el tiempo dedicado a coser una almazuela no tenía valor. La demanda urbana de productos de artesanía hace posible que ahora este pueda ser un medio de vida para algunas muchachas de Cameros. Paradójicamente, en esta recuperación de viejas técnicas, está influyendo la presencia en la comarca de personas venidas de fuera, como esta mujer, la maestra del taller. Porque Cameros, a partir de los años 70, comienza a recibir a intelectuales y jóvenes artesanos que se instalan en sus pueblos semiabandonados. De esta forma renace una artesanía que empezaba a olvidarse. Son síntomas de un posible renacer, escondidos tras las paredes de las casas, cuando en lo más crudo del invierno todo Cameros parece sumirse en una muerte estacional. Escasos signos de vida rompen el silencio del paisaje. Solo un pueblo parece revivir con la llegada de los fríos: Soto. A primeros de noviembre, las pocas mujeres de Soto encuentran trabajo en esta pequeña fábrica que elabora mazapanes de Soto, un dulce navideño que ha hecho conocido el pueblo en muchas partes. Es un trabajo semiartesanal.
En los años 60 todavía existían otras 2 fábricas como esta en el pueblo. Hoy se han trasladado a Logroño. Soto nunca recuperará el esplendor que tuvo en el pasado. En este edificio se instaló la primera escuela de tejedores de España. Soto tenía entonces 3.000 habitantes. Hoy tiene 110. Durante los siglos XVII y XVIII, todo Cameros fue un gran centro textil. Tejía la mayor parte de la lana de España. Aquí se esquilaba y se lavaba la lana, se hilaba y se tejía. En 1782, solo en Soto, había 72 fábricas que producían 20.000 varas de paño. A partir de la crisis de la Mesta, Cameros no pudo adaptarse a la revolución industrial y comenzó su proceso de regresión. Santa Marina está a caballo sobre las crestas que separan las cuencas fluviales del Leza y el Jubera. Estamos en los límites de Cameros. Aquí los datos se repiten. Una economía basada exclusivamente en la ganadería. Vacas, cabras, ovejas, gallinas. Aislamiento. Hasta hace muy poco, la única comunicación con el exterior eran senderos de mulas. Se tardaba 4 horas en llegar a Soto, el pueblo más próximo. Despoblación. En 1970 solo quedaban 3 familias. Santa Marina, como Cameros, parecía cerca de su fin. Y sin embargo, ha aguantado. Santa Marina sigue viva. En el verano de 1988 había 2 niños en el pueblo. Hay teléfono. Sobre los tejados de losas, la energía eólica y la energía solar se encargan de proporcionar la electricidad. Energías alternativas de vanguardia para los que jamás habían disfrutado de las tradicionales. El hombre más viejo de Santa Marina, y tal vez de Cameros, es el tío Casto. Vive aquí desde hace más de 80 años con su mujer y sus 2 hijos. Este hombre nos contaba cómo había visto agonizar lentamente a Cameros, cómo lo había visto morir. ¿Tendrá tiempo de verlo resucitar?